Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa en este programa especial que hemos preparado para ustedes. Vamos a conversar con la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, y el diputado Jonathan Acuña Soto sobre el Fondo Especial para la Educación Superior FES. Recordarles que también estamos transmitiendo para Radio Nacional 101.5 del FM y en las diferentes redes sociales de la Asamblea Legislativa. Doña Pilar, don Jonathan, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. En el mes de junio se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores para buscar el presupuesto para el FES para el 2025, pero por primera vez en la historia no se logra este acuerdo y se le traslada la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Tanto los rectores de las universidades como los estudiantes pretendían un incremento de un 4%, mientras que el Gobierno planteó que ese incremento sea de un 1%. ¿Qué implica ese 1%? Son 5.761 millones de colones con respecto a los 576.087 millones de este año, y los rectores solicitaban un ajuste de un 4,06%, que representa 23.389 millones de colones. Es la primera vez en la historia que no se logra un acuerdo entre los rectores y el Gobierno, y queremos consultarles a qué se debió que no se lograra este acuerdo. Iniciamos con usted, doña Pilar, por 2 minutos. Gracias, don Esteban. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. A ver, muy fácil, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Qué dice la Constitución Política con respecto a los aumentos del FES? Dice claramente, primero, que no se podrán disminuir nunca, o sea, están escritos en piedra, ¿verdad? Lo que les da hoy, les tiene que seguir dando hoy porque no lo puede rebajar. Pero dice que los montos serán ajustados de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Si la inflación de Costa Rica el año pasado fue negativa, menos 1,4%, en teoría les toca cero. Sin embargo, el Gobierno dijo, ok, les voy a dar un 1%, pero ellos pretenden un 4%. ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿Qué los legitima a pedir ese monto? La verdad, no tengo la menor idea. Yo creo que los ministros que estuvieron en la Comisión de Hacendarios dejaron muy claro que las negociaciones venían maravillosamente bien. Empezaron muy bien, con un tamal, como explicó ahora la ministra de Planificación. Yo creo que las cosas empezaron a torcerse el día que tocó la reunión en el CONARE, que una turba de estudiantes atacó a algunos ministros, y ya la situación estaba tensa, y también hubo un desencuentro donde iba a ser la próxima reunión. Al final se hizo en Casa Presidencial y ahí es donde definitivamente no llegan a un acuerdo y se corta la comunicación. A ver, este Gobierno no se va a arrodillar ante los rectores de las universidades, que están acostumbrados a amenazar con huelgas y con bloquear calles y a sacar a los estudiantes a la calle. Pues este Gobierno no lo va a hacer. Don Jonathan, ¿a qué considera usted que se debió que no se lograra un acuerdo por primera vez en la historia del país? En primer lugar, que este Gobierno no negocia con los diferentes sectores sociales. Es cierto, frente a esos sectores no se arrodilla, frente a esos sectores actúa con absoluta violencia, sin negociar, sin diálogo. Frente a quienes sí se arrodillan son sectores muy pequeñitos y poderosos, que tienen terrenos en Gandoca, Manzanillo. Con esos sectores sí se arrodilla, ¿verdad? Doña Pilar Cisneros acaba de preguntar que no sabe dónde sale el 4,06% que piden las universidades. Yo se los voy a explicar con detalle. Lo que ocurre aquí es que si ustedes miden entre 2020 y junio de 2024, la inflación, el aumento de los precios en la economía, creció un 9,71%. Ojo, entre enero de 2021 y junio de 2024, 9,71%. Mientras tanto, el FES entre 2020 y 2024 solo creció un 5,65%. Hagan la resta, 9,71% de lo que crecieron los precios en economía, menos el 5,65%, que fue lo que realmente creció en términos nominales el FES, y esa diferencia del 4,06% es lo que resulta. ¿Por qué entonces piden 4,06% las universidades? Por una cosa muy simple, porque no están ni pidiendo un aumento, están pidiendo que les den el mismo monto en términos reales del año 2020. No están ni pidiendo que les aumenten, están pidiendo que les den exactamente lo mismo que habría correspondido en el año 2020. Ahora, eso sí, teniendo en cuenta que las cosas se han puesto más caras, que ha existido inflación en ese periodo. Y decía doña Pilar que es que la Constitución es clarísima, que lo que hay que dar es inflación. Vea, doña Pilar, lo que ocurre es que solo en el año 2022, mientras el FES creció un 1,3%, la inflación fue de más de 7%. ¿Y esa diferencia cómo se cubre? ¿Verdad? Lo que ocurre aquí en el fondo es que ese tipo de decisiones
han venido impactando la inversión en educación, provocando que poco a poco sea menos plata en términos reales porque alcanza para menos. Sobre eso que plantean ustedes dos diputados, vamos a ver un video exactamente sobre lo que establecen los dos artículos de la Constitución Política que se refieren a este Fondo para la Educación Superior. Artículo 84 de la Constitución Política. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igualdad capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. Artículo 85 de la Constitución Política. El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de egresos de la República la partida correspondiente señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal será resuelto por la Asamblea Legislativa. Sobre lo que establece la Constitución Política, don Jonathan, ¿se justifica ese incremento que solicitan los rectores? Totalmente, justamente si se ve, el propio artículo 85 de la Constitución Política indica que el monto que se haya cortado para el FES, que en principio debería ser para 5 años, pero desde hace años viene haciéndose en contra de la Constitución Política año con año, que ese monto tiene que ir reconociendo la inflación, tiene que ir reconociendo ese ajuste por costo de vida, por cuánto van aumentando los precios en la economía. Lo dice la propia Constitución Política. La Constitución indica varias cosas con absoluta claridad, que esos recursos no se pueden recortar. En el año 2019, la Asamblea Legislativa, de manera absolutamente irresponsable, lo recortó en 10.000 millones y la Sala Constitucional indicó, también con mucha claridad, que eso no se puede hacer, que la Asamblea no puede recortar los recursos del FES, pero tampoco el Poder Ejecutivo puede recortarlos. También dice que hay que intentar que el gobierno y las universidades busquen ponerse de acuerdo. En toda la historia de este país han logrado ponerse de acuerdo hasta que llegamos a este gobierno donde no lograron un acuerdo entre las universidades y el gobierno de la República. Y ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa definir. Pero también dice la Constitución eso, que tiene que reconocerse por lo menos el costo de vida, los aumentos por inflación como mínimo. Y como se ve, lo único que están pidiendo las universidades es que se dé el mismo monto que en el año 2020, simple y llanamente agregando lo que corresponde a inflación. Doña Pilar, ¿se justifica este incremento? Para nada, pero para nada, en absoluto. Porque lo que don Jonathan no dice es que en otras administraciones se les ha dado mucho más de lo que les corresponde. A ver, y doy cifras. En la administración Chinchilla, 13.3%. Administración Solís, 8.4%. Administración Alvarado, 1.4%. Y administración Chávez, 1.5%. Y como les dije, esto está escrito en piedra. Nunca más se puede volver para atrás. Y aquí me parece que una cosa muy importante es cómo distribuye esa plata las universidades. En primer lugar dicen, no, este es mi patio, aquí nadie se mete. A mí no me dicen en absoluto nada. Solo el 11% de la plata del FES es para becas. Solo el 11%. Y el resto son para salarios. Salarios que tienen un componente enorme de pluses, recontrapluses y recontrapluses. Salarios de 7 millones, 6 millones. Aquí tengo la lista de los salarios que se la voy a dejar para que tal vez usted la pueda publicar en la página de la Asamblea Legislativa. Hay un montón de catedráticos que ganan 5, 6, 7, 8 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto realmente va en beneficio de los estudiantes? Y la otra cosa es, ¿qué tipo de estudiantes están en las universidades públicas, señores? Vea el dato que le voy a dar. En el 22 se graduaron 72.000 estudiantes en los colegios públicos y 4.500 en los colegios privados. ¿Qué porcentaje de los que se graduaron en colegios públicos entraron a las universidades públicas? El 16.5%. ¿Qué porcentaje de los que se graduaron en colegios privados entraron a la universidad pública? El 57%. Entonces, que no me vengan a mí a decir que la gente más pobre de este país es la que está en las universidades. No, la gente más pobre de este país tiene que ir a las universidades privadas, pedir un préstamo, endeudarse para poder estudiar. ¿Por qué? Porque los estudiantes que vienen mejor preparados son los que acaparan los cupos en las universidades públicas. Doña Pilar, don Jonathan, vamos a ver también lo que nos dijo el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, sobre este tema del FES. La propuesta de gobierno de un 1% era muy distante de la propuesta que hicieron los rectores del 406.
Ofrecimos 5.761 millones de colones. Los rectores querían 23.389. Dentro de un escenario de unas finanzas que tenemos que ir sanando, es inviable ese monto. Y el segundo tema es que no había concluido la negociación del FES y ya los rectores estaban en la Asamblea Legislativa conversando con los señores y las señoras diputadas para llegar a un acuerdo. Esa posición no es leal y por eso cuando ellos estuvieron con nosotros en la última sesión decidimos que no había posibilidad de acuerdo y que sería la Asamblea, de acuerdo a los preceptos constitucionales, los que definirían el monto del crecimiento del FES. Doña Pilar, ¿qué le parece la opinión de don Noy Acosta? Que tiene toda la razón. Este es un gobierno responsable. Cuando aquí aprobamos un presupuesto de la República, el 38% del monto que se aprueba se tiene que ir a financiar con más deuda porque no nos alcanza. Y a las universidades les queda comodísimo que les den la plata fácil. A ver, las universidades se financian en un 80% con la plata del FES. 80%. ¿Por qué? No son capaces, ni les interesa, no tienen ningún interés en generar sus propios recursos. Vea qué increíble. Mi carné es 73-60-34. Yo entré a la UCR en el 73. O sea, don Jonathan no había nacido, se lo pongo así. Entonces, ya en aquel entonces se hablaba de que los estudiantes que venían de colegios privados tenían que pagar una matrícula diferenciada. ¿Para qué? No para que la universidad hiciera negocio, sino para que la universidad tuviera más plata para poder financiar a los pobres. Óigame, don Esteban y amigos que nos escuchan, oigan esto. ¿Sabe cuánto vale un crédito en la Universidad de Costa Rica? 14.590 colones por semestre. Y solo se le cobra 12 créditos, porque Dios guarde, si lleva 19 o 20, los demás son gratis, ¿verdad? Esto es 175.000 colones por semestre o 350.000 por año. En cualquiera de los grandes colegios privados de este país, la matrícula o la mensualidad es mínimo $500,000 de colones y hay algunos de 700.000 colones. Quiere decir que con lo que paga un estudiante en un colegio privado, en un mes paga 2 años de la Universidad de Costa Rica. A ver cómo lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué gente que puede pagar no puede realmente pagar lo justo, lo que vale la educación universitaria para darle oportunidad a más costarricenses? Ah, no. Les queda comodísimo, tome la plata y yo no genero lo que voy a producir. Así que me parece que el sistema es totalmente perverso. Esa es mi tesis. Don Jonathan, sobre lo expuesto por el jerarca de Hacienda. Bueno, en primer lugar, que una vez más la diputada Pilar Cisneros pretende hacer políticas públicas a partir de su experiencia propia y personal, porque decía ella que a las universidades públicas no están yendo las personas más pobres de este país. ¿No? Pero bueno, si tratamos de casos personales, les cuento el mío. Mi papá es albañil, mi madre es ama de casa y yo estudié en la universidad pública gracias a las becas. Y como en mi caso hay miles y miles de personas que vienen de hogares donde no había nadie con títulos universitarios, donde no habían recursos suficientes para pagar una universidad privada y ha sido gracias a la educación pública, a esas universidades públicas que hemos tenido oportunidades. Entonces, doña Pilar, no se puede hacer política pública mirando el metro cuadrado de su experiencia, que seguramente fue una muy distinta a la mía, seguramente. Eso es lo que pasa, que no se puede hacer política pública así. En segundo lugar, vean lo que pasa con lo que vienen señalando para justificar esto así el señor ministro, que es que hay un montón de salarios altísimos en las universidades. Doña Pilar, de la casuística tampoco se puede hacer política pública. Vea, el 90% de los salarios en la Universidad de Costa Rica son inferiores a los 3 millones de colones. 90%. Seguramente sí hay un grupo de salarios muy altos que no volverán a ocurrir, porque ya se establecieron, por ahora, una escala transitoria de salarios que ni de lejos llegan a esos 6, 7, 8 millones de colones. No volverán a ocurrir, pero además, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el gasto en remuneraciones se redujo en los años 2021 y 2022 y apenas creció un 0,3% en el 2023. Claro que las universidades han realizado esfuerzos por bajar esos salarios para que no existan más esos salarios absolutamente elevados que yo nunca he respaldado, ni cuando fui estudiante y salí a las calles a pelear por el FES, ni ahora. No creo que esté bien que esos salarios altísimos se terminen pagando. Pero eso ya se acabó, esa historia ya se acabó y justo por eso se ven esos resultados en las universidades. Así que está muy claro que no se puede hacer política pública ni a partir de la casuística ni de la experiencia personal a solas. El ministro de Hacienda señaló en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y voy a leer el textual como lo dijo el ministro, que el FES son recursos que se ponen en el presupuesto a fondo perdido,
porque no hay rendición de cuentas. Doña Pilar, ¿coincide usted con el jerarca? Bueno, sí, efectivamente, y por más de que Mideplan le ha pedido reiteradamente a las universidades, o han dicho, bueno, ¿por qué no hacemos un plan de inversión? No hay manera, las universidades son sacrosantas islas, absolutamente independientes, a pesar de que viven con su dinero, con el del camarógrafo y con el de la gente que está aquí, porque la plata no es de las universidades, es de todos los costarricenses. Ok, para contestarle a don Jonathan, el 46% de los estudiantes que están en las universidades públicas, señores, escuchen esto, son de los quintiles 4 y 5, 46%. Y en la Universidad de Costa Rica, más de la mitad, el 54%. Es decir, la gente más acomodada, porque en eso le doy la razón a don Jonathan, no es que son los más ricos de los ricos, aunque los más ricos de los ricos también están en la Universidad de Costa Rica pagando la cochinada de matrícula que les cobran, que ya les dije, con esa matrícula que pagan en la universidad no financian ni siquiera un mes de su matrícula en un colegio privado. Una barbaridad. Entonces, hay que ser responsables. Yo comprendo, y yo soy también producto de la universidad pública, don Jonathan, yo saqué ahí mi bachillerato y mi licenciatura, ¿verdad? Sí. Y yo sé, y a mí me ayudó mucho porque yo era migrante y veníamos de una situación muy difícil, y bueno, por dicha que existían las universidades públicas. El punto es, ¿por qué las universidades no pueden generar más recursos? ¿Por qué los estudiantes adinerados no pueden ayudar a que más estudiantes pobres estudien en la universidad? ¿Y por qué las universidades se creen absolutamente blindadas como para no darle cuenta a nadie? ¿Por qué? A ver, ¿qué es la cosa? Ah, no, necesitamos más carreras STEM. No, nosotros decidimos qué es lo que vamos a dar. Entonces, me subo a un Uber y ya me he encontrado con 3 colegas periodistas que están haciendo Uber porque no tienen trabajo. Y siguen graduando sociólogos y psicólogos, muy importante para la sociedad, pero no es lo que está demandando el mercado laboral. Don Jonathan, ¿coincide usted con lo expuesto por el ministro de Hacienda? Que son fondos perdidos. No, aquí varias falsedades como de costumbre. Vamos de una en una. No es verdad que no rinden cuentas. Los presupuestos de las universidades públicas son aprobados por la Contraloría General de la República. No es que se los aprueban a solas, lo que se les ocurra. Van a revisión, como el resto de presupuestos que o pasan por la Asamblea Legislativa o pasan por la Contraloría. En este caso pasan por la Contraloría. Tienen que entregar toda la información, se hace un análisis de todo el cumplimiento del marco de legalidad y de lo contrario no se los aprobarían. En segundo lugar, claro que son presupuestos que rinden cuentas porque son visibles para cualquier ciudadano o ciudadana. Doña Pilar y yo nos podemos meter a ver en este momento el presupuesto de cualquiera de las 5 universidades y ver a qué está destinado como con cualquier otra institución y podemos pedirles cuentas, podemos pedirles información y tenemos derecho porque nos asiste como ciudadanos y ciudadanas y constantemente rinden cuentas de a cuánta gente están graduando, de a cuánta gente han becado. Por ejemplo, de a cuántos programas de extensión están metiendo recursos, de cuántas investigaciones se realizan. Todo eso es absolutamente público, claro que rinden cuentas. Lo que sí pasa es que una cosa es que tengan el deber de rendición de cuentas como cualquier otra institución con el cual cumple y otra cosa muy distinta a lo que yo creo que pretende este gobierno, que es meterle manos a las universidades, alinearlas, porque les encanta tener instituciones o gente o medios subordinados que terminen respondiendo a su línea política y justo por eso hay que proteger los recursos de las universidades para que no queden al vaivén de lo que vaya queriendo el gobernante de turno, que si quiere que las universidades digan A, entonces tengan que decir A, porque a fin de cuentas en eso consiste la autonomía universitaria, en blindar a las universidades de que un gobernante de turno muy autoritario pretenda hacer a las universidades un muñequito que tenga que decir lo que el gobernante de turno quiere. Y bueno, conocemos muchos casos en los que ha terminado ocurriendo eso. Entonces, muchísimo cuidado con ese tipo de discursos. Y por último, cierro diciendo, por el ejemplo que da la diputada Cisneros, dice ella que la gente del cuarto quintil también le incluye, dice que son de la gente más adinerada de este país. El ingreso promedio de los hogares en el cuarto quintil es de menos de 1.200.000 colones. Yo le pregunto a la gente que gana eso o menos si se considera hiper ricos en este país. Don Jonathan, doña Pilar, el ministro de Hacienda decía en la Comisión de Hacendarios que hoy tenemos que contraponer entre los recursos del FES y quitárselos a educación. Sí, claro. Expresado por el ministro Nogui Acosta. Don Jonathan, ¿qué opina usted de lo expresado por don Nogui? Que es una contradicción del tamaño de una catedral, y los datos lo demuestran. ¿Por qué? Porque con ese cuento llevan hace rato diciendo, es que si le damos un aumento al FES, tendríamos que recortar la inversión en educación primaria y secundaria. Bueno, en el presupuesto para el año 2025 que envían, no le dan aumento al FES, pero igual recortan la inversión en escuelas
y colegios. Los datos lo demuestran. Ya va a decir doña Pilar que es producto, que el año anterior se incluyeron recursos para unas remuneraciones. Lo que ocurre, doña Pilar, es que eso les daba espacio para invertir más en educación, y para cualquier persona que tenga el menor contacto con una escuela o un colegio público en este país sabe que esa plata se necesita. Saben que esos recursos son absolutamente necesarios. Recortan 7.500 millones de colones en infraestructura educativa para el año 2025. No. Quien está recortando la inversión en educación porque quiere es el gobierno de Rodrigo Chávez. No ha sido porque exista una disputa entre los recursos para las universidades o los recursos para las escuelas y colegios. No hizo falta ningún tipo de disputa de esa naturaleza. Pero más aún, yo ya propuse una solución a esto. Y podemos aumentar tanto los recursos para las universidades como los recursos para escuelas y colegios, con absoluta facilidad, sin aumentar un solo colón de endeudamiento. Porque hay recursos de un aporte que quiere realizar la Corporación Andina de Fomento, en el caso de que entremos el próximo año, por 32.000 millones de colones. Y yo le pregunto a la ciudadanía, dada la crisis que hay en materia de educación, ¿ustedes qué creen que sea mejor? ¿Invertir esos recursos en educación pública, en todo el sistema, desde preescolar hasta universidades, todo el sistema, o invertirlo en un aporte a este banco? ¿No podría esperar un poco más ese aporte a ese banco para que entremos a ese banco, para que luego nos preste plata? ¿No podríamos esperar un poco con eso y antes atender justo lo que sí es una crisis que requiere de todos nuestros esfuerzos con 32.000 millones de colones? Ojo, sí, para las universidades, pero también para escuelas y colegios. Doña Pilar, si se le quita al FES... Es que lo que don Jonathan no dice con respecto a lo del CAF es esto. Actualmente, el 44% de nuestro presupuesto se va en pagar deuda e intereses. Si nosotros nos hacemos miembros plenos del CAF, vamos a tener acceso a dinero a más largo plazo y el más barato del mercado, más barato que el BID, más barato que el BCIE. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se lo damos a las escuelas y colegios. Vamos a tener que recoger la plata mucho más caro y vamos a tener menos plata para escuelas, colegios, educación, seguridad, salud y todo lo demás. Eso es lo que don Jonathan no les dice. Y vean qué interesante. Bueno, primero, la enorme mentira que dice Jonathan acá, porque es una mentira y una falacia, y lo reto a que me dé un ejemplo de que este gobierno quiere meterle mano a las universidades, para torcer los brazos, quién sabe si para inventar cursos ahí, no tengo idea qué se está imaginando, pero eso no existe. Y vean lo más interesante. Y les voy a poner este grafiquito. Efectivamente, aquí está la rendición de cuentas de las universidades. ¿Y qué dice este cuadrito? Todo lo rojito que ven aquí, que a las universidades les sobra plata, así como lo oyen, les sobra plata. 81.000 millones de colones tienen las universidades de superávit libre. O sea que en ningún momento lo van a dedicar a nada en especial. ¿Sabe qué lo tienen haciendo? ¿Ocioso? ¿O ganando intereses? ¿Qué les parece? La Universidad de Costa Rica, 49.000 millones. La UNED, 1.800 millones. La Universidad Nacional, 12.000. La Universidad Técnica Nacional, la UTN, 3.700. Y el Instituto Tecnológico, 3.900. Y aún así, quieren más. Y por eso es que tenemos las escuelas que tenemos. Vea, don Jonathan, usted debió haber ido a la escuela de Limoncito. La conozco. Da vergüenza. Es una cosa impresionante. Y más bien este gobierno que ha hecho. ¿Se recuerdan esas escuelas que quedaron tiradas con un préstamo del BID? Acabamos de rescatar 7 de esas escuelas, las reconstruimos y están increíblemente bien. Pero la plata no alcanza para darle a las universidades lo que quieran para que tengan plata ociosa en un banco. No, señor, eso no se vale. Vamos a ver un video sobre lo expresado por el presidente de CONARE y rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Gustavo Gutiérrez. Lo que estamos entregando es un diferendo constitucional presentado por CONARE contra el presupuesto ordinario de la República de Costa Rica. Como ya sabemos, esto al no ser negociado, al no tener el gobierno la capacidad de negociar con las universidades públicas, el artículo 85 habla claramente que le corresponde a la Asamblea Legislativa, particularmente a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ya hemos tenido reuniones con diputados y diputadas y sentimos que hay muy buen ambiente, hay muy buena actitud, hay optimismo de que vamos a poder llegar a un feliz término para brindar el presupuesto que requieren las universidades públicas. Jonathan, queremos conocer su opinión sobre lo expresado por el rector y si realmente se puede lograr un acuerdo en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Estoy convencido de que vamos a lograr un acuerdo y de un acuerdo además que, como ya dije, va a incluir más inversión, sí para las universidades, pero también para los colegios, para las escuelas y los kinders de todo el país. Eso es lo que vamos a lograr, un acuerdo en materia de educación de forma integral, porque es absolutamente posible. Y les voy a decir por qué es absolutamente posible. Pero antes de eso,
Nada más un señalamiento, doña Pilar. Creo que le falta un dato más respecto a esos superávits. En primer lugar, que no son superávits libres. Dado que se desprenden de la Constitución Política, son superávits específicos para educación pública superior. Sí, pero eso es solamente una clasificación contable, no jurídica. Y jurídicamente son específicos. Y eso lo dice la propia Sala Constitucional. Una y otra vez lo han dicho. Una y otra vez lo ha dicho. La totalidad es específica. Porque eso es estrictamente contable, no jurídico. En términos jurídicos, como se desprende de la Constitución Política, la totalidad corresponde al Fondo de Educación Superior. Por eso es específico. Pero más allá de esa discusión, doña Pilar, casi la totalidad de esos recursos ya fueron incorporados al presupuesto de las universidades. Únicamente quedan por incorporar unos 9.000 millones de colones. Esos datos no están totalmente actualizados. Lo que pasa es que hay que investigar más allá de todo lo que uno le van entregando y completar la información. Ahora le voy a pasar la tablita para que vea cómo ya han sido incorporados a los presupuestos. Pero sobre la propuesta, 32.000 millones de colones, ciudadanía, listos, que puso el gobierno para entregárselos a la Corporación Andina de Fomento, pero que podemos utilizar para dárselos al sistema educativo, a las universidades, a las escuelas, a los colegios. Ahí tienen una solución. Claro que esta Asamblea Legislativa puede lograr un acuerdo. Estoy convencido, doña Pilar, que podemos lograr ese acuerdo. Ojalá se sumase el oficialismo, aunque tengo muchas dudas, porque tengo la impresión de que ustedes lo que quieren es sostener un punto a toda costa. Y para poder negociar, uno necesita saber que hay ocasiones en las que tiene que ceder. Y yo lo que creo es que ustedes no tienen ninguna intención de negociar, ninguna intención de dialogar, ni de ceder. Así que desde la oposición espero que logremos ese acuerdo. Si ustedes hablan con cualquier persona vinculada a una junta de educación en este país, en escuelas y colegios, saben cuánto se va a necesitar esa plata. Mucho más que lo que la puede requerir el país poniéndola a un banco extranjero para recibir créditos en el futuro. Doña Pilar, ¿considera usted que se va a lograr un acuerdo en Hacendario, sobre todo después de lo expuesto por el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación? Mire, van a tener que ser bien valientes para darle más plata a las universidades, pero más valientes para decir a quién se la van a quitar. Y eso que dice Jonathan del CAF, otra vez le repito, costarricense, usted se las puede dar a las escuelas, sí, claro, a las universidades, para que sigan teniendo superávit libre, porque aquí está desglosado el superávit libre y el superávit específico, es decir, el que ya está comprometido. Les sobra plata y tienen plata metida en los bancos ociosa y piden más y más. Pero el rector de la universidad es un hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué rompieron las negociaciones? Porque sabían que el gobierno tiene esa línea responsable de no gastar más de lo que no podemos dar porque no tenemos dinero. Entonces, ¿qué hizo? Como dijo Novia Costa, empezó a visitar a los diputados antes de que se rompieran las negociaciones. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque sabe que aquí tiene tierra fértil para que le den más plata y le den más plata a las universidades, en detrimento de las escuelas y de los colegios. No se vale. Y todavía las universidades se quejan de que los estudiantes llegan muy mal preparados. Pues claro, si ellos se llevan más del 20% del MEP, a pesar de que tienen la quinta parte o menos de los estudiantes que tiene el MEP, ¿cómo no? Están mucho más preparados los universitarios con chorros de plata que los pobres chiquitos en la escuela El Limoncito, llevando agua y clases en un galerón a 38 o 40 grados de temperatura. Sí, claro, olvídense. En cambio, los rectores todos tienen oficinas grandes, con aire acondicionado, con salitas y todo lo demás. Así no se juega. Ok, entonces, ya era claro que las universidades sabían que este gobierno no se les iba a hincar. No se les va a hincar, aunque amenacen con paralizar todas las calles de este país. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque somos un gobierno responsable. Entonces, lo que no dice Gustavo Gutiérrez, porque es un hipócrita, es eso, que ellos ya sabían y que a propósito escogieron esa ruta, porque aquí entre los diputados tienen muchos amigos y mucha gente que les va a dar la plata que ellos quieren, porque el gobierno no se las va a dar. Queremos consultarles también cómo analizan ustedes el manejo de los recursos del FES. Empezamos con usted, doña Pilar. ¿Se ha dado un buen manejo de esos recursos? Malísimo, malísimo, ya se los dije. 11% para becas. Entonces, ¿qué es el discurso? Aquí hay que darle oportunidad a los estudiantes pobres. Para empezar, la Universidad de Costa Rica, el 54% vienen de colegios privados, señores. El 54%. Y les cobran realmente una miseria, una migaja por estudiar en la Universidad de Costa Rica. ¿Que es muy buena universidad? Claro que sí. Entonces, que paguen como una buena universidad y no migajas. Entonces, la distribución es malísima. Más y más y más para salarios. Y no hay una inversión real para becas, para infraestructura, para equipos, para investigación. Ah, no, el 80% se ven más salarios. Perdón, o sea, ¿de qué estamos hablando? Muy mala. Y luego, otra cosa, ¿qué es lo que el país necesita? ¿Qué es lo que el país está demandando? Todas las carreras STEM, ingenierías, matemáticas, etcétera. ¿Y qué hacen las universidades?
De ahí insisten en dar las carreras tradicionales, que para mí es una doble estafa para el estudiante. Porque el estudiante va a estar ahí rompiéndose el alma, estudiando 4 o 5 años, y cuando se gradúe de sociólogo, de psicólogo, de abogado, de periodista, no va a tener dónde trabajar. Entonces, es realmente lamentable que la Universidad de Costa Rica solo el 47% de las carreras que ofrece son STEM, que es lo que el país está demandando a gritos. El TEC, ahí sí, muy bien, porque tiene muy bien definido su papel, el 79%. En la UNA, el 29%. Solo el 29% está en carreras STEM, la UNED el 21% y la UTN el 52%. Y la otra cosa que es increíble es lo mal que se reparte el pastel. La UCR es una tagarota, porque con el 37% de los estudiantes se lleva el 51% de los recursos. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque golpean la mesa, porque no hay ninguna razón para que hagan eso. En cambio, el TEC, que tiene una enorme influencia, se lleva solo el 11%. La UNE el 21%, la UNED, que llega a todas partes del país, el 9%. Entonces, por todo lado está mal hecho eso. Don Jonathan, sobre el manejo de los fondos del FES. Todas las instituciones tienen margen de mejora, pero sin lugar a duda los recursos del FES le rinden grandes frutos a este país. En primer lugar, no sé de dónde sacó el dato doña Pilar Cisneros de que 44% de los estudiantes en la universidad vienen de colegios privados. No, doña Pilar. 54. 82% proceden de colegios públicos, 82%. Es más, le doy un dato muy actualizado. En 2024 la Universidad de Costa Rica recibió a más de 10.000 estudiantes de nuevo ingreso. De ellos, 7.560 vienen de colegios públicos. Sí, doña Pilar, las universidades le tienen las puertas abiertas hace rato a los estudiantes de colegios públicos. ¿Sabe cuál es el problema? Que este país gradúa a muy poca gente de secundaria porque el sistema de educación pública está en muy mal estado. Entonces, la gente que se gradúa en secundaria proveniente de hogares empobrecidos es muy poca, es una proporción muy baja. Y de ahí, aquí vemos que nos dicen lo mismo, otra vez, llevan 2 años gobernando, no aparece la ruta de la educación, habrá que buscarla, en cuál parte del MEP se encuentre. Esto es un desastre, más allá de que hablen de la casuística, de que conocieron en la escuela de Limoncito, eso es pura casuística, ¿no, doña Pilar? Lo cierto es que no hay ninguna solución estructural y verdadera al desastre que están haciendo en materia de educación, y que por supuesto eso provocará que entonces menos gente de hogares empobrecidos se gradúen de secundaria, y las universidades solo pueden recibir gente que esté graduada de secundaria. Pero huyendo al fondo, vean, la Universidad de Costa Rica es la universidad mejor evaluada de todo Centroamérica, lugar 497 de más de 5.663 instituciones. Claro que se invierten bien esos recursos. Las universidades públicas desarrollan más de 2.100 proyectos de investigación por año. En 2022, el monto en materia de innovación y desarrollo superó los 64.000 millones de colones. Se gradúa gente, se investiga, se incide sobre las comunidades. Eso hacen las universidades y le dan oportunidades a miles de personas en este país. Don Jonathan, doña Pilar, les vamos a dar un espacio para que puedan conversar entre ustedes por un tiempo de 15 minutos entre preguntas y respuestas. Comenzamos con usted, doña Pilar. Por eso, ¿usted lleva los tiempos? ¿O? Sí, señora, llevamos los tiempos. Perfecto. A ver, don Jonathan, usted dice que las universidades no están llenas de estudiantes de colegios privados. Porcentualmente, don Jonathan, usted lo sabe perfectamente bien, el año pasado, de 11.000 graduados en los colegios públicos, el 16.5% ingresó a las universidades públicas. Pero de los graduados en los colegios privados, el 57%. Ya le acaba de dar vuelta a usted los datos porque el dato anterior que dio no lo puede sostener. ¿Ve que no puede sostener el del 44%? ¿Quién está mejor preparado? Claro. ¿El del Blue Valley o el del colegio de Pérez Celedón? Por supuesto. ¿Y qué han hecho en 2 años gobernando y teniendo al MEP? ¿Dónde está la ruta de la educación para que la gente del colegio de Pérez Celedón tenga educación de mejor calidad y tenga más chance de ingresar a una universidad pública? Vea, ¿Dónde está? Don Jonathan, justamente ahí está el problema, que Sí, usted le quiere dar más y más plata a las universidades, y si usted le da más y más plata a las universidades, eso quiere decir que los estudiantes o los graduados de los colegios cada vez van a llegar peor y peor, ¿cómo se llama? Entrenados o peor, Doña Pilar, con peor educación. Don ya le Jonathan. expliqué que la pretensión que se tiene es que se lee la misma plata que en el año 2020, simplemente agregando inflación. Así que su argumento de que queremos darle más y más plata, como si fuese una especie de responsabilidad sin sustento, no cabe. Pero por otra parte, usted me da la razón en algo fundamental. Claro que las universidades solo pueden
incorporar a gente que ya está graduada de secundaria. Sí, claro. La brecha que existe en este país entre la calidad de educación en secundaria pública y secundaria privada es gigantesca. Y es gigantesca porque hay un deterioro gravísimo de la inversión en materia de educación en todo el sistema, incluyendo primaria y secundaria. Entonces son miles de personas que se quedan sin chance. Sí, por eso ese dato. Vea que el del 44% ya no lo puedo usar porque no sé de dónde lo sacó. ¿Por qué no? Entonces lo que hace es darle vuelta para poder entonces decir que claro, que es una mayor proporción de personas que salen de las universidades, de los colegios privados, los que logran entrar. Sí, porque es de mejor calidad la educación. Y yo lo que estoy diciendo a la ciudadanía es que queremos invertir más plata, sí en las universidades, pero también en materia de educación y que paga secundaria. una matrícula vergonzosa. Le voy a dar un ejemplo de por qué este gobierno sí está preocupado por la educación. Colegios técnicos y científicos. Es lo mejor que tiene la educación secundaria en este país. Teníamos, yo no recuerdo bien, pero 10 o 12 años de no abrir un solo colegio de estos. ¿Qué hizo el gobierno este año? Dijo, ¿sabe qué? Subejecutan el presupuesto. Entonces, les voy a quitar el presupuesto que subejecutan, ¿para qué? No para que Nogui Acosta se lo eche en la bolsa, no señores. Este año abrimos 3 colegios nuevos, científicos y técnicos, y no en la GAM, no señor, en áreas rurales. Entonces, Jonathan, lo que nosotros estamos tratando de hacer es maximizar el recurso que tenemos. Y eso que usted propone del CAF es absolutamente temerario, porque usted sabe que nos va a costar mucho más caro entonces ir al mercado local o ir al BIT o al BCIE a conseguir los recursos mucho más caros que en el CAF. A la larga nos sale mucho más caro lo comido por los servicios. Dígame con concreción cuánta plata tienen ya lista en el CAF que les vayan a prestar, porque esto es toda una especulación, doña Pilar. A ver, ¿Cuánta plata? como miembro pleno del CAF, nosotros tendríamos acceso a más de 5,000 millones de dólares. ¿Y se los van a prestar? En teoría. ¿Lo tienen ya? En teoría. Ok, en O teoría. sea, no, Ojo, en es teoría la no. promesa A de ver. que quizás nos presten plata si les damos 32,000 millones el otro año. Esa es la promesa de que quizás. No, doña Pilar, vea. Vea, Ahorita ustedes se lo son explico bien. tan Y usted lo profundamente, sabe perfectamente son bien ustedes cómo tan es. profundamente responsables en materia fiscal. Sí, señor. Y pasan diciendo, usted me pasa diciendo lo de que no se puede hacer cacao, chocolate sin cacao, ¿cierto? Sí. Ok. Pero para hacer este chocolate sí hubo. Para aumentar los salarios de los ministros y duplicarlos, preguntaron si había plata o no. No hubo problema, no hubo problema. Y no es un asunto de si es mucha plata o no, porque ustedes dicen no se puede y hay que priorizar en todo. Bueno, duplicaron los salarios de los ministros, no hubo problema. Ahí sí hubo cacao para ese chocolate. Pero no dice cuánto era el salario de los Cacao ministros, para ese ¿verdad? chocolate, sí No dice hubo. cuánto era el salario. Claro, pero usted me está diciendo aquí que hay restricción para todo y que entonces hay que priorizar. Pero eso sí se podía priorizar, duplicarle el salario a los ministros. Pero los salarios de los catedráticos a 8 millones y pico también, no hay ningún problema. ¿Y quién los está ninguno. duplicando, doña No Pilar? hay plata para becas. ¿Quién los está duplicando? No hay ¿Quién plata los está para duplicando en esta discusión? Don ¿Quién? Jonathan, Yo los estoy duplicando en esta ¿usted discusión. sabe a qué ritmo ha crecido los mienta, salarios? doña Pilar. Jonathan, le acabo de leer los ¿a datos. qué ritmo han crecido Le acabo los de leer salarios de los datos. catedráticos Le universitarios? acabo de dar 2 argumentos. Número uno, el gasto en remuneraciones en la Universidad de Costa Rica decreció en el 2021, en el 2022 y apenas creció un 0,3% en el 2023. A ver. Desmentido los datos de doña Pilar. Ok, se los voy a dar con nombres y apellidos, En así no segundo, desmentimos en nada. segundo lugar, de nuevo, eso es casuística, eso no es desmentirme. No. En segundo lugar, vean, costarricenses, vean lo que ocurre. Ya la Universidad de Costa Rica no le puede dar salarios de ese nivel a nadie porque ahora tiene salario global. Y están establecidas las escalas. Nadie llega a esa escala a 8 millones. Si hay gente que ya tenía esa remuneración, que ya se los dije, yo nunca estuve de acuerdo y siempre dije que eso estaba mal. Si hay gente que la tiene, esa remuneración no volverá en el futuro nadie más a tenerla. No pueden. Entonces doña Pilar va a sacar el listado de la casuística que tiene, Pero por sabiendo supuesto. ella que las remuneraciones, el gasto en remuneraciones está cayendo y por otra parte que ya nadie va a poder recibir esos A salarios. ver, Así es, doña costarricense, Pilar. ok, nadie lo va a poder, pero Así lo es. reciben hoy. Entonces, y con ¿por qué 8 millones de colones, con un salario de 8 millones, ¿cuántas becas puede dar usted, don Jonathan? ¿Un montón? Usted los puede quitar. Dígame la vía jurídica para quitárselos hoy. Mire, Dígame la vía jurídica para quitarlos Es que hoy. no Puede, es eso. puede. Si No rebajamos es- el FED, o se los sea, cortan. ¿Cuál es mi punto, Jonathan? No. ¿Cuál es mi punto? Que las universidades se han abusado del dinero público y eso no puede Si usted ser. recorta el FED, le va a recortar ese salario a ese señor. Costarricense, nada de casuística. No voy a dar el nombre completo porque sería irrespetuoso, ¿ok? Un catedrático de apellido Amador gana 8.600.000 al mes, más el salario escolar y más el aguinaldo, ¿verdad? Disculpe. Otro de apellido Danger, 8.112.000. Otro de apellido Fernández, 8.040.000. Otro de apellido González, 7.700.000. A ver, esto no es casuística, esto es realidad, Doña Pilar, nombres y apellidos. Doña Pilar, Jonathan, si entonces si recortamos el FES, ¿le va a recortar el salario a esos señores? ¿O a quién? Dígame. no se le va a recortar. Ahí pero- tienen costarricenses. No. Están engañándoles porque la No, promesa señor. que les hacen es que si impedimos que aumente el FES, entonces
vamos a hacer algo con esos salarios. No, 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 no. Si impedimos que aumente el FES, son menos recursos para las universidades y doña Pilar Mentira. Cisneros bien sabe que no puede hacer absolutamente ¿Cuánto nada del con esos FES, salarios. Hoy no los Jonathan, puede hacer, no cuánto puede del recortarlos, FES? ella lo sabe. Dígame una cosa, ¿cuánto del FES se dedica a salarios? Aproximadamente el 70%, pero... Costarricenses, el Doña Pilar, 70% doña de Pilar. su plata. Para más platita, para Doña esto Pilar, que no los puede quitar, para eso. pero que ya ganan más de 8 millones. Para eso. No, No, doña sea Pilar, serio, vamos sea a serio. dos Yo cosas, doña Pilar. Sea serio. ¿Cuál es el principal insumo en un proceso de formación y en un proceso de investigación? La gente que trabaja, el profesor y el investigador. Claro que es normal que las universidades se gasten la mayor parte de la plata en remuneraciones, porque el principal insumo justamente es ese capital humano. Eso es obvio y eso es natural. Pero por Jonathan, otra parte, doña ganan Pilar, más que las mejores por universidades otra parte, doña de Pilar, Estados Unidos, de la ¿va a Ivy League? insistir usted justo No. una y otra vez en esos salarios donde ya aceptó Pilar Cisneros en este momento que ella no puede bajar esos salarios? Ni ella ni nadie, ni ella ni nadie. Y que bajar el FES no va a implicarle nada a esos salarios, con los que yo insisto, yo nunca he estado de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre, doña Pilar? Que cuando usted menciona esos casos, usted parece hablar como De si todas las fuese, universidades, ¿no? usted parece hablar como si fuese de todo mundo en las universidades ganando sus millones. Usted parece querer generalizar. No, señor. ¿Usted cree Yo que no todo he el dicho mundo eso. gana eso en las universidades? Yo no he dicho eso. En Ok, ningún, no me porque la ponga a mayor, decir cosas la que yo mayor no he parte de la dicho, gente Jonathan. no gana eso y doña Pilar Cisneros lo sabe. Pero aquí están, además, aquí están los datos que gruesos. lo ganan. Y Jonathan Acuña acaba de aceptar aquí que el 70% de los 590.000 millones que le vamos a dar al FES este año son para más salarios. ¿Y en qué se usarían? Haciendo costarricenses, carreteras, para doña más Pilar. salarios. ¿En qué es una universidad donde se investiga y se le enseña cosas a la gente? ¿En qué se gastaría esa plata entonces en mayoría? En Digo becas. yo, en hacer... En ¿cómo va- laboratorios, en investigación. Ok, laboratorios, en- laboratorios sin que exista un investigador que investigue, No, ¿verdad? por Becas supuesto para que unos sí. estudiantes que no tendrían profesores que les puedan enseñar. Vean el nivel de irracionalidad que hay aquí detrás. No, claro que no. es normal que las universidades gasten buena parte de sus recursos en remuneraciones. Ok, o en el y MEP, es en el normal- MEP, es normal- es en el normal MEP, que doña ganen Pilar, más, en el normal- MEP, A en el ver, MEP, Jonathan, ¿en qué déjame se hacerle gasta una más? En pregunta a usted. remuneraciones. Es normal que ganen más que profesores del Ivy League, que es la Liga Premier de Pero Universidades de los Estados Unidos. ya le dije que yo nunca estuve de acuerdo ver. con los salarios y por dicha ya se acabaron. Es Bueno, que ese es el argumento pero, central. Pero usted se va a seguir acabaron, invirtiendo. se acabaron, Usted no va a habrá seguir nadie más. invirtiendo el 70% de eso en más Ok, y más salarios. quítele un colón Jonathan. al FES, ¿Por quitarle ese qué? colón al FES, le quita un colón de salario a ¿Por ese qué señor. las universidades, Le por qué quita las un colón. universidades no son suficientemente valientes y patrióticas de decir, ¿sabe qué? Vamos a redistribuir diferente el FES. De ahora en adelante le vamos a dar 25% o 30% a las becas. A ver, Doña que Pilar, sean valientes y doña que lo Pilar. digan. Ah, no, pero quieren seguir el 70% metiéndoselo en la bolsa, no señor. ¿Metiéndose en la Eso bolsa no se vale. quién? ¿Quién? Los funcionarios. ¿Usted cree que se están robando Sí. esa plata? Señor, Doña Pilar Cisneros, usted usted acaba vio- de decir que se están metiendo a la bolsa la plata y las remuneraciones. Vea, doña Pilar, O sea, yo jamás hay acudiría a algo choferes. personal, pero usted bien Vea, sabe que la gente ahí no Vea- se mete vean una la cosa, plata a la bolsa, están costarricenses, vean una trabajando. cosa. Jonathan Acuña se queja de que a los ministros le subieron el salario como de 1 millón, algunos ganaban 800.000 colones a 2 millones. ¿Quién ganaba Óigame, 800.000? hay conserjes, choferes y guardas en la Universidad de Costa Rica que ganan 3 y 4 millones, 2 millones y medio. Denos los casos, doña Pilar. Quiero ver los Se los casos en voy a este posi- momento. a ver, Quiero aquí- verlos en este momento. No, porque ¿sabe qué es lo que tengo ocurre? listas enormes. Que sus listas Los son las de que Otto usted sabe Guevara. que los Yo hay. sé que sus abogados son Usted esos sabe que juristas los hay. maravillosos que quiebran partidos porque terminan robándole la plata al pueblo de Costa Rica con sus partidos como Otto Guevara, son sus abogados y que les pasan Mis esas abogados. listas. Sí, los ¿Tiene alguna abogados del prueba de que gobierno. Otto Guevara es mi abogado? Yo no tengo nada que ver con Del Otto Guevara. gobierno, del Ni del gobierno son gobierno buenos tampoco. asesores. Claro que sí, les asesoraron con la ley Jaguar. ¿Hay alguna factura? Esas ¿Hay listas, algo? esas No, no, listas, no, no, doña no. Pilar, esas listas que ha venido Hable- sacando Otto hable con Guevara, datos, hable esas con listas que ha datos. sacado Otto Guevara, muchas veces tienen graves errores. No, esa no es de Otto Errores Guevara. como que se terminan sumando montos en retroactivo. Se lo Pero voy a más mandar. allá de eso, yo voy a decir algo con absoluta claridad. ¿Sabe de Jonathan- dónde es esto? Déjeme terminar, déjeme Déjeme terminar. Claro, ¿de dónde va a venir? Pero si sacan la lista sin revisar si vienen retroactivos, no saben si se están sumando varios meses. Pero más allá de eso, Jonathan Acuña y el Frente Amplio nunca han estado de acuerdo con que se paguen grandes salarios, ni ahí ni en ninguna institución, ni en las universidades ni en ninguna institución. El Frente Amplio fue el primer partido que propuso un proyecto para ponerle topes a los salarios de ¿Y lujo. por qué doña no Pilar. proponen un proyecto para que en el FES Frente no Amplio. se dedique el 70% Frente a más Amplio. salarios? El Frente Amplio. Proponga un proyecto propóngalo para que se usted dedique a ver más cómo a lo becas. arma. Déjeme terminar. El Frente Amplio nunca estuvo de acuerdo con esos salarios. Hoy en día no hay nadie que pueda entrar a la Universidad de Costa Rica ahora a ganar esos salariazos. Nadie. Por otra parte, quitarle un solo colón o 1.000 millones de colones o lo que ustedes quieran al FES no le implica absolutamente nada en reducción a esos salarios altos. Y doña Pilar Cisneros aquí lo aceptó.
Pero doña Pilar Cisneros, si usted dice que hay que hacer un proyecto para bajar lo que se gasta en remuneraciones, hágalo usted. Yo tengo 27 proyectos, presento más o menos uno cada mes. Da tiempo, yo creo que da tiempo. Usted sabe perfectamente, no, las universidades, ¿qué es lo que les dicen? Vean, señores, hagan no. ¿No la dejan hacer proyectos? No. A ver, las universidades, don Jonathan, son autónomas y usted lo sabe perfectamente bien. Entonces, ¿por qué me pone a mí a hacerlo si usted dice eso? Pero es que para usted es muy fácil. Entonces, solo ellos sí, para mí hacer deciden cómo me es fácil. gasto los miles de millones que usted costarricense, usted agricultor, usted chofer, usted funcionario paga y paga y paga impuestos. ¿Y sabe qué? Los rectores deciden, me lo gasto como me da la gana y no le tengo que dar ni explicaciones a nadie y me lo sigo gastando porque me da la gana el 70% en más salario. No se vale costarricense. Falso, absolutamente porque falso. Porque tienen que dar resultados, absolutamente porque tienen falso. que variar sus programas de estudio, porque tienen que graduar a la gente que este país necesita, porque no pueden seguir estafando a los estudiantes con carreras donde saben que no van a tener ningún futuro profesional para que Doña se Pilar, dediquen a hacer Uber. un dato más allá de su discurso. 95% es la empleabilidad de graduados de la UCR. ¿Sabe cuánto es el nivel de desempleo? ¿De dónde sacó ese dato? ¿De dónde sacó ese dato? De un estudio dado por un estudio, ya le voy a dar el dato. Deme la copia de ese estudio. Claro que se lo voy a dar. Se lo claro creo, que se lo voy a dar con el TEC, con la UCR. Claro que se lo voy a señor. dar. Y de No, hecho, señor. eso no UCR, 90% en el caso de todas las universidades en conjunto, según el estudio, seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2017-2019. Jonathan, por supuesto, está totalmente errado. De ese y todos los que TEC quiera. se lo creo, de la ese y UCR, todos los que quiera. olvídese que es eso. Eso no ¿Qué es lo así. que pasa? Que yo aquí le leo un estudio y doña Pilar Cisneros nada más dice, no le creo. No, le acabo de leer el nombre del Deme el estudio. estudio. Bueno, haber estudiado usted también para darse cuenta que existía. ¿De cuándo es el estudio? Y a ver, le voy a pasar todos los datos. Porque yo sí le voy a pasar los salarios de todas las universidades. Yo sí se lo voy a pasar. Del primero y del segundo le voy a pasar copia, pero lo puede revisar cualquier costarricense. Es más, yo lo encontré en línea. Lo que pasa es que si yo doy un estudio acá y lo único que tengo de frente es que me digan, no le creo, pues bueno, sí, eso es la formación que se tiene. Yo lo que quiero decir con absoluta contundencia es esto. Contundencia. Vea, doña Pilar. Usted acaba de aceptar aquí que esos salarios ya no se van a repetir porque hay salario único en las universidades. Eso lo he dicho yo, lo ha dicho usted. No se pueden repetir. ¿Cómo se van a repetir si ya las escalas salariales ninguna de ellas alcanza 6, 7 millones? ¿Cómo se puede repetir? Bueno, no sé, tal vez haya uno ahora que tenga 6,5 millones y que dentro de 5 años o 6 años ya ¿Cómo si hay salario único? No se puede, costarricenses. Nadie más va a recibir un salario así. El Frente Amplio nunca ha estado de acuerdo con esos salariazos. Y además, doña Pilar Cisneros ha aceptado que en todo caso ella no puede bajarlos, ni nadie le puede cortar ese salario a esa gente. Lo que pasa es que con el tiempo van a dejar de estar allí y nadie más va a volver a recibir esos salariazos. Lo cierto es que el gasto en remuneraciones en la Universidad de Costa Rica decreció en el 2021, decreció en el 2022 y creció en el 2023 un 0,3%. Esos son los hechos contundentes. El FES necesita, ojo, no crecer, mantener su valor en el tiempo respecto a 2020. Eso es lo único que estamos proponiendo. Lo que pasa es que doña Pilar Cisneros luego dice acá, haga usted un proyecto para bajarlo del 70% de remuneraciones. Le digo yo que lo haga y dice que no puede, que no la dejan. Si usted tiene una idea, doña Pilar, propóngala, la quiero ver en papel. Quiero saber cómo se hace. Usted que es tan amigo de los rectores. Quiero saber. No, yo soy amigo de los rectores. Yo soy amigo de las universidades. Demuestre que soy amigo de un rector. Convenza a los rectores para que lo haga. Que soy amigo de un rector. Porque los rectores de las universidades, como les digo aquí a los costarricenses, hacen exactamente lo que les da la gana y como les da la gana en esos casi 600,000 millones de colones costarricenses que usted y usted les dan todos los años. Todo lo que hacen las universidades lo hacen apegado a la ley, a lo que dice la Constitución política, pasa por revisión de la Contraloría y doña Pilar Cisneros lo sabe. Quienes quieren hacer lo que les da la gana con leyes jaguares, eliminando todos los controles, son otros, doña Pilar. Doña Pilar y doña Superávits. Aquí está el grafiquito. Doña Pilar, hecho por la Asamblea Legislativa, ¿no? Doña Pilar, con datos de la Contraloría. Para ir terminando, para ir cerrando esta acalorada discusión que tenemos sobre el FES, quería preguntarle sobre un punto que tocaban ustedes ahora. ¿Se puede modificar legalmente esos ingresos que tienen las universidades, esos rubros que tienen para los diferentes montos, siendo las universidades instituciones autónomas? Don Jonathan. No se puede y no se debe, no se debe, no porque sean sacrosantos, como dice la diputada Pilar Cisneros, que parece no creer en los principios republicanos más básicos de una democracia. ¿Saben por qué no se debe? Porque el poder político no debería estar metiéndole mano nunca a las universidades. Por eso, cuando se establece la autonomía, no solo en Costa Rica, en América Latina, y hubo sangre de por medio para que eso se lograra. Cuando se establece la autonomía de las universidades, se busca blindarlas de que autoritarios de turno lleguen a decirle a las universidades qué tienen que decir y qué no tienen que decir.
Ustedes han visto cómo Ortega ha terminado incluso cerrando universidades en Nicaragua. Eso es lo que quieren, que terminen poniendo en manos de gobernantes autoritarios la posibilidad de meterle mano a las universidades porque como les incomoda lo que dicen, como les incomoda lo que investigan, como les incomoda las preguntas que surgen de las universidades, entonces ya no les gusta. Justo por eso existe la autonomía universitaria. No es porque sean una isla separada del resto del país, es justo porque si no hay gente que no cree en la democracia, hay gente que está dispuesta a meterle mano porque no les gusta lo que pregunta. Igual que hacen ustedes con los periodistas, doña Pilar, ahí en Casa Presidencial. A los que no les gustan, les pegan gritos. A los que sí les gustan, les traen chicharrones y les hacen preguntitas cortitas hacia el pie, les tratan muy bien. Les encantaría poder hacer eso con las universidades, intervenir así, pero no van a poder gracias a que la Constitución Política establece esa autonomía. A ver, don Jonathan, no les dice a ustedes una cosa muy importante. Efectivamente, creo firmemente que las universidades deben tener total independencia académica. Deben decidir cómo organizan los cursos, quiénes son los profesores, sean de derecha, izquierda, extrema derecha o lo que sea, porque representan a la democracia y representan justamente el lugar donde se discute y donde hay posiciones encontradas. Cosa muy diferente es que si las universidades viven en más del 80% de fondos públicos, tienen que dar cuentas, tienen que rendir, tienen que sacar a los graduados que este país necesita, tienen que adaptarse a las circunstancias de los tiempos, es su obligación. No puede ser que las universidades hagan lo que les da la gana, como les da la gana, y no se me mete en mi patio. No, señores, las universidades son públicas, es decir, de todos ustedes. Todos ustedes son dueños de las universidades y no hay ningún derecho a que las universidades hagan lo que le da la gana con eso. Y don Jonathan ha aceptado aquí, otra vez, que efectivamente el 70% del FES va a seguir siendo, mire, para más salarios. Mire, entonces, ¿dónde está? Y que lo mismo que él nos acusa a nosotros, que ustedes dicen que van a cortar en las escuelas, sí. ¿Qué es lo primero que dicen los rectores? Si no nos dan la plata, ¿qué vamos a cortar? Las becas. Pero ni a palos dice, vamos a cortar el monto que dedicamos a esos salarios multimillonarios. No, señores, van a cortar las becas. Esa es la amenaza que le hacen y con eso tiran a los estudiantes a la calle. Pero es una barbaridad como ellos manejan a su antojo un presupuesto que lo aportan todos los costarricenses y que le quita a las escuelas, a los colegios y a la preescolar plata para poder dar educación de calidad. Eso es lo que es una barbaridad. Doña Pilar y don Jonathan, vamos ya terminando. Les vamos a dar 1 minuto y 30 segundos para un cierre. Lo hicimos rifado como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Vamos a iniciar con usted, don Jonathan. Los datos son claros. Las universidades no es que hacen lo que les da la gana, como dice doña Pilar Cisneros. Las universidades hacen lo que la Constitución Política les estableció. Forman a miles de personas en este país, le dan oportunidades a miles de personas en este país. Habemos miles de personas en este país, hijos de personas trabajadoras que no tuvieron nunca chance de educación, que logramos títulos universitarios gracias a la existencia de las universidades públicas. Así que los resultados de la educación pública superior en este país están más que demostrados. Las necesidades también del sistema educativo común, todo está más que demostrado. Y lo que tenemos hoy es que estamos frente a un gobierno que, en primer lugar, lleva más de 2 años gobernando y siguen sin tener una ruta de la educación. Por eso el desastre que vemos en nuestras escuelas y colegios. Que, en segundo lugar, lo que propone son recortes para todos. Congelan el FES, no mandan el aumento para el FES, pero también le recortan recursos a las escuelas y colegios, recortan recursos vitales, por ejemplo, en materia de infraestructura educativa, para mejorar y dar mantenimiento a las escuelas y colegios, que hay centenares en gravísimos problemas. Ese es el gobierno que tenemos enfrente. Eso sí, lo que yo quiero decirle a la ciudadanía es que hay una propuesta clara. Podemos utilizar 32.000 millones de colones que el gobierno de la República pretende utilizar para dárselos a un banco, a la Corporación Andina de Fomento, y que no es necesario dárselos por ahora, que puede esperar eso, porque son mucho más necesarios esos recursos para dárselos a las escuelas, colegios y universidades, para invertir en educación frente a esta gravísima crisis. Estoy convencido de que cualquier ciudadano o ciudadana sabe que es prioritario, y es prioritario invertir en educación en lugar de tener que mandar esos recursos a un banco extranjero como pretende el gobierno de la República. Doña Pilar, 1 minuto y medio para un cierre. Muchas gracias. Vean, costarricenses, con mucha calma y con mucho dolor en el corazón. El FES representa 590.000 millones de colones, así como lo oyen. Y el presupuesto para educación en este país es 1. Quiere decir que si le damos más plata y más plata a las universidades que tienen
superávits, es decir, que tienen plata ociosa porque les sobra, porque no se gastan todo lo que les damos y aún así quieren más y más y más, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más escuelas y colegios en absoluto deterioro y vamos a tener una educación cada vez peor en las escuelas y en los colegios. Entonces, eso para empezar. A ver, el 20.5 del presupuesto del MEP se va ya a las universidades, a pesar de que las universidades tienen la quinta parte o menos de los estudiantes que tiene el MEP, que tiene aproximadamente 1 millón de estudiantes. Entonces, vean la desproporción que hay. Y por eso es que hay un deterioro en primaria y en secundaria, mientras que las universidades tienen un montón de plata. El 70% del FES es para más plata para los profesores, no para becas, ¿verdad? Y entonces, si les vamos a recortar alguito, dicen, ah, qué pena, vamos a dejar de dar becas, pero ni a palos van a dejar de tener salarios de 8 millones, 7 millones y 6 millones, como lo he demostrado aquí. A ver, y por otro lado, no les interesa generar recursos y cobran matrículas realmente ridículas por educación de calidad. Eso no se vale. Así no va a progresar la educación de este país. Queremos agradecerle tanto a la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, como al diputado Jonathan Acuña de Frente Amplio por habernos acompañado y a ustedes, estimables televidentes, por la atención brindada en este debate sobre el tema del FES. Recordarles que nos pueden seguir por las diferentes cableras y las redes sociales. Muy buenas tardes. Gracias, don Esteban. Muy buenas tardes.